Vamos a grabar. Empezamos la grabación. Y ahora compartir. Bueno, estaba viendo primero, me presento. En realidad, mi nombre es Rodrigo Morales. Soy el encargado del laboratorio de San Joaquín. Ustedes quizás han tenido otra profesora, pero ella se fue, entonces me dieron este espacio para poder ser su profesor de laboratorio de física. O sea, cuando hablamos de laboratorio de física hablamos de procedimientos experimentales en torno a fenómenos físicos, en general eso. Llevo harto tiempo en la universidad. Ahora en esta situación había dejado de hacer clases, pero ahora estamos volviendo acá. Me encantaría responder todas sus dudas. En cualquier momento, siéntanse libres de hacer una pregunta. Aunque en el chat no estoy muy conectado y muy pendiente del chat. Así que es mejor si me hacen las preguntas por audio y yo les voy a contestar inmediatamente. Respecto al programa, acá tengo en aula, tenemos considerado que ustedes suban la segunda HT actualmente. La segunda HT, ahí vamos a repasarla, pues si es que tienen alguna duda, un poquito. Acá está. La segunda HT tiene como plazo, o tuvo como plazo, el 4 de mayo, o sea, ayer. Entonces, desde ese punto ya más o menos deberían haberla trabajado. Si tienen dudas con eso, díganmela. Ahora les voy a mostrar la HT cómo era el desarrollo. La tercera HT, que sería a partir de lo que vamos a ver hoy, ya es sobre una situación experimental que se hacen correr ambas variables. Se subiría el 11 de mayo y luego el 12 de mayo hay una evaluación que es un barrido de todas las tres HT anteriores, que más que nada es de cifras, de propagación de error, de linealización, de evaluar un experimento de repetición de una sola medida o una situación de variables dependiente. ¿Ya? Bueno, respecto a la HT anterior, para retomar un poco lo que es la clase, en el experimento 2, ustedes quizás lo leyeron, si tienen dudas de eso me las dicen. El experimento 2 decía que durante una de las clases de física, súper contextualizado esto, al desarrollar un experimento junto a dos de sus compañeros para medir la aceleración de gravedad, dicho experimento consigue que uno de los estudiantes suba a una de las mesas y deje caer un lápiz. Bueno, entonces, se deja caer un lápiz para, como objetivo, calcular la aceleración de gravedad. De nuevo. Bueno, hay un dato que dice la altura de la mesa es la siguiente. Es de 256,12 centímetros, la cual fue medida con una regla grabada al milímetro. ¿Ya? Perfecto, una regla. ¿No? La tomaron la altura de caída. El tiempo de caída es medido por cada uno de los integrantes del grupo a través de un cronómetro digital. O sea, hay una situación donde se mide varias veces una medida. Solo una medida. Y se repite. O sea, se controlan las mismas variables fijas, ahora, variables fijas, se mantienen 70 y tanto de tiempo y cada uno va variando respecto a ese 70 y tanto, dos décimas de centésima de segundo. Entonces, no es el mismo tiempo el medio, a pesar de que la altura sea la misma. Eso responde a situaciones también de instrumentales. Ya, luego se presenta la siguiente tabla. Perfecto. Esto es lo que hicieron en la segunda clase. En la tabla, ojo que está el tiempo en centésimas, que está acá,
con su error instrumental. Obviamente estamos hablando de un cronómetro digital. Ojo ahí. O sea, esta medida digital está establecida hasta la unidad, que es la incertidumbre. Entonces, en la unidad, obviamente lo que queremos en el sistema internacional, acá se hizo un proceso de hacer un cambio dividido en 200, la medida anterior. Si ustedes se ponen acá, recuerden que si se ponen en esta parte donde está la función, hacen clic ahí, les va a decir de dónde provino el valor anterior y cómo se usó. O sea, el valor anterior, o sea, es el valor de 9, se dividió en 100. Apretamos Enter de nuevo, va a arrojar el mismo valor que estaba ahí. Y luego, obviamente la progresión está acá, ¿sí? Pero hasta ahí nomás, hasta ahí. Y se hace el cambio de la unidad. Entonces, se tomó una medida fija, una altura, y a través de eso, de todos los valores anteriores, que son muy similares, claramente, pero no iguales, dado que es una situación experimental, se calcula un promedio. El promedio simple, ¿cierto? Tú puedes calcular el promedio de esa forma, con la fórmula promedio, o la suma de los n valores dividido en n. Ahora, recuerden que en esta situación se tiene que evaluar el error total, finalmente, el error total de la medida. Y eso puede ser, por un lado, el error instrumental, como también el error aleatorio. Acá está explicado. Respecto al error aleatorio, se calcula primero a partir de la desviación estándar, pero la fórmula que siempre vamos a usar es la muestral. ¿Por qué la muestral? No sé si lo habían explicado. Respóndeme si es que tienen duda de eso. Si no saben por qué es la muestral y la poblacional. Porque hay dos opciones. Está la muestral y también está la poblacional. Que también está como fórmula, ¿ven? La muestral. La muestral está asociado a que tú recoges una muestra de una distribución que se asume conocida. Por eso es la muestral. Y la muestral, a diferencia de la poblacional, en vez de dividir sobre n, divide sobre n menos 1. Pero un tema de aproximación estadístico. ¿Ya? O sea, es como, bueno, estoy calculando una desviación que va, en algún momento, cuando la muestra es muy, muy enorme, va a ser igual a la desviación de, o al sigma de la distribución conocida, pero como es una aproximación, se toma n-1 para tener un rango mayor, respondiendo a la incertidumbre que no es la medida exacta. Más que nada es una estimación. M. Bueno, este valor M correspondería, le pusieron M en este momento, correspondería al valor anterior, desviación estándar, dividido el número de datos. Y luego viene 3 veces ese valor. ¿Por qué? Porque el error aleatorio, acá no está la fórmula, pero lo voy a escribir acá. Recuerden que también esto sale en el manual de laboratorio. El error aleatorio es igual a 3 veces por, lo voy a escribir así, el sigma muestral dividido n. Entonces, estamos aplicando esta fórmula. El sigma correspondería a este. Sigma sobre n le llamaron n, no sé por qué, o se llamó n acá. Y luego se multiplicó por 3, dando este error aleatorio. Obviamente esto respondía a que esto es un supuesto de una situación con distribución normal, abarcando un 96% de la población. Esta es una aproximación. Por eso corresponde a 3 sigma
sobre n. Disculpa, sobre ¿Profe? raíz de n. Así ¿Sí? eso. No, eso le iba a decir. Gracias. Sí, ahora vi mi error. Sobre raíz de n. Ahí está. Respondiendo a una distribución normal. Luego se obtenía el valor instrumental, o el error instrumental, que es de este valor que acompaña el instrumento propiamente tal, del cronómetro. Recuerden que es digital. Si hubiese sido algo relacionado con algo análogo, tienen que tomar la mitad de la medida más pequeña. Esa sería la incertidumbre. ¿Cuándo pasa eso? Con el caso de ver un reloj manual, por ejemplo, en el caso de ver una regla o una wincha métrica, o si están con instrumentos más antiguos, que serían un tester antiguo, o algún, no sé, puede ser una balanza que son de brazo, etcétera, etcétera. Entonces son casos análogos donde se considera la mitad de la medida más pequeña. En este caso era digital. Bueno, el mismo procedimiento pasa a lo siguiente. Se toma la altura. Obviamente la relación a considerar respecto a muchas caídas sería g igual 2h t cuadrado, porque h es un medio de gt cuadrado. Estamos hablando ya de caída libre, de cinemática. Entonces en ese caso se hace un cálculo, ojo, un cálculo acá de la altura, que es ese valor, considerando un valor, y el tiempo se considera el tiempo medio, o la media del tiempo, con su error aleatorio. ¿Por qué error aleatorio? Teníamos dos opciones. Tomar el aleatorio o el instrumental. Fíjese acá que este tiempo se acompañó por 0,06. Se podría haber incluido 0,01 como el error instrumental, por ejemplo, pero ¿por qué se eligió el más grande? Es importante que afinen ese criterio porque hay dos opciones en realidad. ¿Alguien sabe por ahí por qué se eligió 0,06 como el error experimental del tiempo y no 0,01? Ah, porque es el más grande. Es muy pesimista. Es pesimista. Es una decisión de ponerse el peor de los casos. Y aquí está, es el máximo de lo anterior, entonces el máximo siempre va a acompañar después el error total. Entonces, recuerden que el máximo entre los dos. Luego se hace una medición respondiendo a esta fórmula que está acá, que es g igual 2h sobre t cuadrado. Acá está h, b29 sería la casilla de altura, partido en tiempo al cuadrado y da un resultado de g. Ahora, en términos del error, se aplica esta fórmula que está acá. Ustedes lo pueden hacer simplemente, pero es siempre más sencillo tomar con g, porque esta fórmula viene de una derivada parcial, que no creo que estén en el nivel de hacer una derivada parcial todavía, pero lo van a hacer pronto. Por ahí alguien seguramente lo va a hacer. Pero esto es una fórmula abreviada de lo que es un error de propagación. Aplicando nuevamente que, fíjense bien, que es súper sencillo, porque si tú quieres sacar el error de g, tú pones g, el valor calculado de g, que sería s, en la celda B39, tomas h, que sería el valor de la altura acá, y tomas el error de h, delta h, y lo divides. Acá está la fórmula. Y como t está en un exponente 2 dentro de la operación, ese exponente 2 sale hacia adelante. ¿Cuál es la fórmula usada en general? En general se usó esto, que está acá, que sería más o menos la función última. Fíjense que está, en este caso sería
sería h con exponente 1. Fíjense que las constantes dan igual. S2 que está ahí da lo mismo porque está acompañado al G, está dentro del G, S2. En ese caso h exponente 1 sería 1 delta h sobre h. En t exponente 2 sería 2 veces delta t sobre t. Y todo al cuadrado sumando en raíz. Entonces, eso es súper fácil de aplicar. Bueno, luego se hace ese cálculo. Si tienen dudas, me dicen, chiquillos, ¿no? Podemos parar, volver y seguir. Se hace ese cálculo que está ahí, acompaña el error, y luego se toma la siguiente tabla de resumen. Las tablas de resumen son súper importantes porque en general las tablas de resumen son las que se comunican en los informes. Entonces, se completa la siguiente tabla, se llama error relativo a delta h sobre h, que sería la variación que está tomando el error dentro de la medida. O sea, es un 0,002. ¿Eso qué te dice? Número pequeño, menos de un 0,2%. Lo que quiere decir que hay precisión alta, que los instrumentos también son los adecuados también. O sea, si hubiese, por ejemplo, un 5% o un 10% de error, quiere decir que los instrumentos no están funcionando bien dado el experimento. O sea, que estáis ocupando un cañón para matar una mosca, por ejemplo. No hay una dimensionalidad. Valor teórico. Este valor teórico que está acá está dado, fíjense que es un dato, no viene ninguna fórmula. Es un dato buscado por tabla y esa tabla es súper fácil de buscarla. Por ejemplo, la pueden encontrar acá. No la van a usar de nuevo, pero quiero decir de dónde sale esa tabla o ese valor, que puede ser gravedad en Santiago. O aceleración de gravedad en Santiago. Y la tabla usada es esta. Si es que en algún momento la quieren citar, me refiero. O sea, quieren hacer una cita a esta tabla, que seguramente van a escribir en algún momento algún informe. Esta tabla corresponde a lo calculado por el Sistema Nacional de Acreditación. Acá hay un laboratorio de presiones, que es muy importante ya a este nivel tener un error así ya a la millonésima de la gravedad. Bueno, nosotros nos quedamos simplemente con este valor, ya a la décima de la milésima de la aceleración, y con eso se hace una comparación. El valor calculado, es llamado el valor experimental, porque los datos provienen de una situación experimental. Obviamente acá hay un proceso de medida antes. Ese valor calculado se contrasta y se aplica lo que es el error relativo. Acá está. O el error comparativo. Disculpa, ahí está. El error comparativo, que siempre va a ser el valor experimental menos el valor teórico. O sea, inmediatamente tú pones el valor calculado menos el valor teórico sobre el valor teórico y da una medida. ¿Ok? El error comparativo está, en este caso, es adimensional, por lo que se puede comenzar o tratar con un valor porcentual. O sea, ustedes están a un 0,35% variando respecto a la medida real. En fin, lo que quiere decir que es una situación muy precisa. No está desfasado completamente y además está dentro de un rango teórico. Entonces eso sería lo que respecto a la experiencia 2. Ahora vamos a pasar a una situación experimental 3. Acá, una situación experimental 3. La voy a poner acá. Esta situación experimental 3 es la siguiente. O sea, ojo, primer experimento, un cálculo. Segundo experimento,
una situación de repetición, donde se lanzaba varias veces un objeto. Situación 3, la vamos a leer. Dice, en un experimento se quiere obtener la aceleración de gravedad. ¿Ok? Tenemos la gravedad de otra manera, igual que en otros casos. Determine la relación que existe entre la altura desde donde se deja caer un cuerpo. O sea, hay una altura donde se deja caer un cuerpo y el tiempo de caída. Para determinar empíricamente esta relación, realiza 10 mediciones donde varía la altura y mide el tiempo de caída con un sensor de movimiento. O sea, ahora, no simplemente estamos haciendo un cálculo de G. Vamos a comprobar empíricamente o experimentalmente que hay una relación entre altura y G, en este caso desconocida, pero sí responde a una situación cinemática que sabemos que hay una relación del tiempo al cuadrado, un medio G por tiempo al cuadrado igual a H. Entonces hay una relación cuadrática incluida. O sea, vamos a comprobar realmente si hay una relación cuadrática o raíz, dependiendo cómo tomen la variable. Y con eso, ya como agregado, como yapa, ahí nos van a dar una forma de calcular G. Cuando ustedes ven esta situación que está acá, ojo que no quiere decir que sea una recta, quizás los datos no son suficientes. Podría ser una recta o no, pero vamos a comprobar realmente si una recta o puede ser la parte inicial de una raíz, o puede ser la parte inicial de una cuadrática, puede ser la parte inicial de un logaritmo. Entonces, ver un gráfico que vayan muchos datos alineados con una recta tampoco es determinante. Lo determinante es el modelo. Entonces, el modelo es el siguiente. Es este. El modelo es el que está acá. Lo puedo copiar nuevamente, que eso es una forma de despeje nomás para G. ¿Cierto? Esa es la fórmula, ¿no? Esa es la expresión. ¿Están de acuerdo con eso? Cuando se deja caer y hay varias situaciones, varias alturas de caída. O sea, dice que H es igual a un medio de GT cuadrado. Está bien, ¿no? Perfecto. Díganme, ¿qué pasa acá respecto a la altura? Sergio Araya. Sí, ¿Qué pasa acá respecto a la altura? ¿Qué te dice esa columna respecto a la altura? que va aumentando. Va aumentando, hay varios casos, hay 10 casos. Ujú. Obviamente responde también el tiempo, aumentando el tiempo, depende de cuántas veces o qué tan alto se cae. Y luego esto que está acá, vamos a borrarlo, creo que no necesitamos eso todavía. Esto que está acá responde a lo siguiente. Tú tienes una altura h medida en centímetros, para pasarla a metro en el sistema internacional, tomamos ese valor, lo dividimos en 100 y arroja eso. Esto, si tú haces doble clic acá, se propaga y acá está el tiempo. Ojo, que la situación experimental plantea que se toma un objeto, se deja caer de una altura, se mide la altura y luego se mide el tiempo. Entonces, debido al modelo, que este es el modelo original, ¿cuál sería la variable independiente? Maximiliano. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál sería la variable independiente en el experimento? ¿La altura o no? Sí. ¿Y la variable dependiente? ¿Al tiempo?
el tiempo. Entonces, el tiempo acá, gracias, el tiempo acá correspondería a la variable y. Y el tiempo acá está en y la altura está en h, ¿cierto? ¿Estamos claros de eso? Eso hay que resolverlo inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Primero, el tiempo más o menos va a estar así. Algo así. ¿Cierto? O sea, sería, esta es la situación experimental. Lo que se llama la linealización está tomando el dependiente, el i igual t cuadrado, y el independiente h igual x. O sea, t cuadrado, x. Ahora, para obedecer esa linealización, tú tomas el tiempo, porque la idea es que haya una correspondencia de la linealización en los datos, y se reflejen en todos los datos del corrimiento de la variable. Toma el tiempo, este tiempo debería estar en segundos. Si tú quieres, puedes incluir una celda acá. Como está en milisegundos, tú tomas este valor, lo partes en mil, ¿cierto? Y ahí estaría. Y luego ese valor que tú tomas acá, te dice elevado al cuadrado. Por lo tanto, sería de dos formas esa elevación al cuadrado. Puedes tomar este valor, aplicar el sombrero y el cuadrado. ¿Alguien tiene duda de cómo hice eso? De aplicar el sombrero, esa especie de sombrerito o como una B corta. ¿No? Es una opción. Bueno, si ustedes quieren con el sombrero pueden usar el cuadrado, depende de la situación, pueden hacer un cubo, pueden hacer a la quinta, pueden hacer a la mil, por ejemplo. Pero esta vez nos va a quedar con el cuadrado. La otra opción que ustedes tienen es tomar igual, tomar este valor y multiplicarlo por sí mismo, que es un cuadrado. ¿Ya? A mí me gusta más lo anterior porque, quién sabe, muchas letras, más rápido, van a haber situaciones donde hay fórmulas más grandes. Incluso este valor sombrero te sirve para poder calcular una raíz. ¿Ya? Entonces, obviamente no están pidiendo el cuadrado, vamos a dejar así, y ahí está. Se propaga. ¿Ya? Si tú no usas esa columna y no haces la transformación de unidades, obviamente sería este valor, el cuadrado, partido 1.000.000. ¿Cierto? Ahí tengo 10.000, ahí tengo 100.000, ahí tengo 1.000.000. Y sería ese valor. Acá está. ¿Ok? Es importante el t cuadrado, entonces. Es muy importante. Porque, por un lado, sirve efectivamente para la linealización conociendo el modelo anteriormente. Entonces, es la idea. Pregunta. Aquí yo creo que ya sé. Si responden esta pregunta, se ganan todo el cariño del público. Pregunta. Nicolás Ramírez. Pregunta, Nicolás.
Ya. Ya sabemos el tipo de persona que es Nicolás. Antonella. Pregunta, Antonella. Llevan 2. Ya, me responde por chat Antonella. ¿Qué tipo de... qué error o qué número pongo acá? Donde tengo efectivamente la celda marcada. ¿Qué valor se pone ahí? ¿Sabe o no, Antonella? ¿O alguna idea? Un 1. Fíjense que ese 1 no correspondería porque no tiene las mismas unidades de partida. ¿Ya? La respuesta es que este error que está acá, o por cada error, es totalmente variable y también obedece a una propagación. Fíjense bien, que acabamos de hacer t cuadrado, ¿cierto? Y para calcular el error de t cuadrado, tú tomas el error de t cuadrado. Esa es la idea. El error de t cuadrado es igual a propagación de error. Entonces, fíjense que acá tengo efectivamente t cuadrado, que sería igual a lo que queremos calcular. El error de t cuadrado es igual a 2 veces el error de t, que sería el delta t, partido el t cuadrado. Claro, t cuadrado. Y esto multiplicado, estaba en raíz, por t cuadrado. Y esto está en valor absoluto en este caso, que da lo mismo ese, hablando en cuadrado. Se cancelan los t cuadrados y esto da a que tenemos el error de t es igual a 2 veces delta t por t. Vamos con un errorcito, ahí sí, ahí lo estoy arreglando. Sería el error de t cuadrado sobre delta t sobre t. Claro, ahí está, perfecto. Y acá hubo un pequeño error, este t cuadrado no va acá. Ahí sí. Y está el cuadrado, perfecto, está arreglado. Ese es el cálculo. Entonces, ¿qué te dice? Que
Primero, el error de delta t cuadrado es variable, porque depende a la vez de delta t, que es un valor fijo, el delta t del error instrumental, se multiplica todos por el mismo valor. O sea, si quieres poner un valor acá, tendrías que tomar 2 veces, punto, el error instrumental, que sería 0,01, por el mismo valor de t. Y esto obviamente está partido en 1000 porque está en milisegundos. Y sería el valor de 0,408 tiene ese error, y cada uno tiene un error distinto al final. Por lo tanto, este valor que está acá no es fijo y no se puede poner un valor acá, precisamente. Entonces, en esos casos donde el error varíe según el valor, nosotros vamos a tomar la notación de no poner un error, entendiendo que ese error es muy variable. Esa es la respuesta. Y por eso no se toma. Respecto al gráfico, para hacer este proceso, ustedes pueden tomar acá, este es más que nada un poquito molesto aquí con él. Vamos a subir aquí. Eso, ahí sí. Para tomar este gráfico, ustedes pueden tomar ambos valores así. Para insertar, van acá arriba a la parte de gráfico, de dispersión. Van a apretar botón derecho. Aquí. Seleccionar datos, modificar, y ahí van a comprobar que sus datos sean efectivamente estos. Los valores X. Acá, en los valores X esperamos que fuese la altura. Perfecto, ahí están los valores X, altura. Los valores Y, esperamos que fuesen el t cuadrado. Entonces, acá está perfecto, el t cuadrado está correspondiente. Y aceptamos, perfecto. Hay varias diferencias con el gráfico de la muestra que está acá. Idealmente, no pongan el título, porque cuando estamos hablando de informes técnicos, uno hace una descripción del gráfico y eso va en el pie de la imagen del gráfico. Seguimos agregando cosas. Por ejemplo, acá, tú vas acá a diseño gráfico, acá arriba, tú puedes agregar ciertos elementos del gráfico. Por ejemplo, la parte que es la vertical. Aquí pueden poner t cuadrado. Ahí no se ve mucho, lo voy a ampliar. Y además ponen que esto está en segundo al cuadrado. Aquí. Cuadrado. Cierro acá. Ya está. Puedo seguir agregando elementos en el eje vertical. Puedo decir que esta es la altura. La altura está medida ¿en qué? ¿Qué pongo aquí? ¿Metros? Metros, ¿sí? Metros, pero aquí, en este caso, como había en las variables un error, aquí lo tengo, se puede agregar en el eje el mismo error. Y lo vamos a dejar así.
Nuevamente, porque el error era fijo en ese caso la altura, pero para el otro no podría poner 10 valores, no me alcanzaría. En ese caso se hace otra cosa, que lo podrían hacer más adelante, en otro año, que agregar barras de error, que son variables según el dato. Pero eso no es lo que vamos a hacer en este momento, es un proceso muy largo. ¿Qué sería esto? Básicamente. Ahora el nombre del gráfico va allá, va en otro lado, y ustedes pueden poner una regresión y todo. Pueden hacer una regresión con un botón derecho. Pueden agregar una línea de tendencia que está acá. Idealmente que sea lineal. Presentar el R cuadrado, que eso lo vamos a discutir más adelante. Presentar la ecuación del gráfico. Obviamente estamos hablando de, en este caso, de h. Disculpen. De h. En este caso estamos hablando de t cuadrado. Ojo que hay otra forma de expresar el t cuadrado. Que no, hay otro código que inmediatamente te dice que hay un exponente 2. No me acuerdo en este momento del código. Lo pueden resolver más adelante porque es mucho más lindo y es mucho mejor ponerlo. No, ese sombrero no todo el mundo cacha lo que es un sombrero. Y esa es la forma. Ahora, respecto a este gráfico, hay un corrimiento. Ustedes para hacer ese corrimiento pueden tomar acá, aquí, diseño. Hay una opción acá, que no la puedo identificar por el momento, que inmediatamente te corre el origen. O sea, los valores, a pesar, se ponen los valores desde el punto tanto hacia adelante. En este momento no lo recuerdo, pero es muy simple. El pequeño botón derecho que gráfico, dar formato al eje, puede ser. Acá está, los límites. El mínimo, en este caso, el mínimo, estamos hablando del eje, se pone acá, se ingresa, y el mínimo del otro también, y se enfoca el rango. Sería dar formato al eje. Esa es la opción. Con eso van a hacer el corrimiento. Me salté esa parte ahora porque quiero explicar cómo se hace la regresión. Porque cuando hablamos de regresión, estamos diciendo que hay una posibilidad de que esto sea bastante lineal. Se hace una estimación, o sea, se toman los parámetros que sería conocido como los mínimos cuadrados, un procedimiento estadístico, que dice qué tan cercano está una posible línea recta a todos los puntos en el plano. O sea, hay mejores y peores líneas rectas según ese criterio. Obviamente esto, como está pensado con un modelo previo que esté cuadrado, más adelante van a tener situaciones donde hay otros modelos que, por ejemplo, sean una situación raíz o una situación exponencial, o simplemente no conocen la situación y que tengan que aplicar el logaritmo natural, donde se hace vital el R cuadrado. Ahora es como, bueno, está cercano a 1, muy cercano, es como obvio. En ese caso, para ver los criterios y lo que está asociado a esta pendiente y a este coeficiente de posición, nosotros aplicamos la estimación lineal. Voy a explicar el procedimiento del cálculo. Tú lo tomas, primero los 4 puntos, las 4 celdas donde quieres que tomen los valores, ponen igual y comienzan a escribir una función que se llama estimación lineal. Si su computador por algún motivo está en inglés, su Excel es lo mismo, estimation lineal. No hay problema. Se toman valor, estimación lineal. ¿Y qué te pide la estimación lineal? Una serie de cosas. Por ejemplo, te pide todos los sí.
respecto al gráfico. Ojo, no lo hagan al revés, porque van a ver que todos los datos les van a cambiar un montón. Te pide los X. Y luego te pide dos cosas más. Primero, si es que tomas el origen fijo o no fijo. Y lo siguiente te pregunta si tú quieres todas las estadísticas asociadas a la estimación, que sería el R cuadrado, y hay otro parámetro que se llama S cuadrado, que serían los residuos. ¿Sí? José Tomás. Ya, está haciendo un ruido, simplemente. ¿Qué será? Entonces, toma esos valores. Le vamos a entregar todo lo que necesita. Primero, le vamos a decir que necesita los I. Perfecto. Los I, ¿cuáles serían? ¿Altura o T cuadrado? Fabián, conejero. Uf. ¿La altura? La altura. ¿Le estamos dando a los I la altura? No, porque acá estamos tomando T cuadrado. Fíjate en el gráfico. Este cuadrado. Le entregamos Ah, me toda la confundí. columna. No le entregamos la celda donde está la variable, sino que simplemente los datos. Después pasamos a lo siguiente, con un punto y coma, y nos pide los X ahora. Sería esto. Punto y coma, y después nos preguntan, ¿se establece b igual a 0? Digo que no, que calcule normalmente, generalmente vamos a usar esa opción. Y luego devolver estadísticas de las regresiones lineales. Bueno, le voy a decir que sí. Y cierro. Y cierro. Cierro paréntesis. Atención, porque en este momento el comando es un poco extraño. No les puedo mostrar el teclado en este momento, pero voy a apretar 3 botones del teclado a la vez. Ya, es un truco, en realidad. ¿Por qué hace eso? Porque cita otro tipo de cálculo. Entonces aprieto control, que sería el botón de la esquina de su teclado, si lo pueden ver, si es que están en un teclado. Luego el shift, que sería una flecha hacia arriba, y luego el enter, a la vez. Luego arroja esos datos inmediatamente, instantáneamente aparecen de la nada, pero esos datos obviamente vienen de un cálculo de mínimos cuadrados, y arroja primero la pendiente arriba, el error de la pendiente abajo, el coeficiente de posición arriba y el error de la coeficiente de posición abajo. Entonces, Martín Muñoz. Martín Sí, Muñoz. profe, dígame. Bueno, se entendió que tengo la pendiente acá y abajo tengo el error de la pendiente. ¿Qué debo hacer con este error? Instrumental. ¿Con cuántas cifras se presenta? Así me pregunta, en realidad. Con una cifra significativa. Entonces, en ese caso tengo que alinear hasta que ese error me muestre solamente una cifra. Y ahí está. Ahora, Fabián Morales. Sí, ¿Qué debo hacer con el valor que está arriba? Para que quede alineadito al error que tiene abajo. colocarle hasta el decimal en el que está el Perfecto. error. Sí. Tengo que hacer eso, tengo que bajar hasta el punto donde el error afecte la última cifra de la cantidad arriba. Acá también. Y esto nos va a dar bastantes nociones porque ahí está. Y ahí está la cantidad. ¿Qué te dice? Primero te dice la pendiente, que es, en realidad la pendiente es este valor que está acá.
Pero además el coeficiente de posición dice donde proyectadamente va a cortar en este caso, en los i, que van a proyectarse muy cerca del 0. Fíjense que el error también está alcanzando casi lleva a 0 esa cantidad respecto a la variación de la cantidad, muy cercanito. A pesar también de eso que es muy grande relativamente este error respecto a esa cantidad. Fíjense que si hago una comparación relativa, sería el error versus esta cantidad y sería un 78%, lo que le afectaría, que casi lo hace caer a 0. Pero este, por otro lado, este valor no, es relativamente bastante grande, o sea, bastante grande el error. Disculpen, es bastante grande la cantidad respecto al error. Sería este. Simplemente lo hace movilizarse alrededor de un 12%. Igual es bastante simple el experimento. Fíjense, un 12% te dice que un experimento que se hizo en casa, bajo poco rigor científico, no hubo tanto instrumento oportuno, así, bueno, por así decirlo, un sensor, no hubo esas cosas. Básicamente alguien en la casa empezó a medir con lo que encontró a la mano, un 12%. Ahora, fíjense que la pendiente que está acá sería respecto a este modelito, a eso. Entonces, la pendiente arrojada, que sería M, corresponde a 2 sobre G. Entonces, M es 2 sobre G, en realidad. Acá lo tengo. Entonces, vamos para acá, hay poca gente. Mariano. Sí, profe. Miren, dice que encontramos M, lo tenemos. Ya. ¿Qué podemos hacer para encontrar G? ¿Encontrar qué? Más fuerte, por favor. Para encontrar, pero el G no nos da el valor teórico y el valor experimental hay que sacarlo con la fórmula que sale ahí, ¿no? Simplemente hay que despejar, ¿cierto? Claro. Vamos a hacerlo porque es súper simple. Tú tomas el valor de M. Recuerda que quiere G. ¿Estamos claros? Tomas el 2. Acá está el despeje. Y lo divides en el M. Y es el valor calculado. 9,6. Seguramente hay más cifras. Voy a mostrar todas las que pueda. Ahí están. Todas las cifras que hace ese cálculo. Pero ahora hay que saber con cuántas cifras entregar el dato. Por lo tanto, necesitamos el error de G. Entonces, fíjense que este es el error de G. Esta es la relación entre M y G. Si ustedes cogen, lo voy a traer acá, a colación. Si ustedes cogen esa relación, que es G igual a 2 sobre M, es idéntica a esta posible relación que está acá, podría ser, donde tú tienes M. ¿Cómo sacar esa relación? Podría ser esta también, con un menos 1. Tú tomas el valor F, vendría siendo lo que es G, y M es X sería siendo lo que es M, y la N sería menos 1. O sea, tomas por este lado, F se convierte a G, arriba delta G, tienes menos 1 en valor absoluto, delta X, que sería el delta M, sobre M. Entonces te queda G
Pasa al otro lado del F, que sería el G. Te queda delta M sobre M por G. Eso es todo. Es súper simple. Y te queda esta expresión de acá. ¿Cómo aplicarla? Toma el valor de G, lo multiplicas por un paréntesis, que va a ser, lo voy a poner doble porque quiero dividir dos cosas. Te queda así. Y tomas el valor de delta M, que sería hasta acá, y lo divides por M. Y entregas ese dato. Ojo que ese es el valor, ahí están todas las cifras, nuevamente expresamos el error con una cifra significativa, lo dejamos en este punto, dice 9,6, lo tenemos que alinear con ese valor, y te queda 9,6, solo. 9,6 más menos 0,1 está alineado y está entregado el dato. El error relativo. Ahora vamos a ver qué tal hubo o qué pasó en este experimento. Ese error relativo es muy simple, sería este valor partido este valor, que sería un 0,01 o un 1%. O sea, en términos de experimentales, el experimento fue preciso, no exacto. ¿Por qué? ¿Por qué viene ese criterio no preciso, no exacto? Fabián Morales. Mira, ese término es preciso y no exacto porque en términos de precisión fue del 1% del experimento, pero no fue exacto. Esto es parte de lo que es una evaluación, posiblemente, ojo. No es exacto porque en términos de donde se mostró el dato más su error, no estuvo ni cerca del valor teórico. ¿Ya? O sea, este dato acá, del experimental, tiene su error, ojo. No es que no tenga error, tiene 9,6 más menos 0,1, tiene su error. Pero su error puede andar en 1%, que podríamos decir que es algo bien preciso. Pero en términos de estar bien lejos aún, sumado a su error, del valor teórico, no es exacto. O sea, no es confiable, por así decirlo. Aunque sí tiene precisión. Ahora, el error comparativo. Fíjense acá está el valor teórico, el valor experimental, que sería el calculado que está acá. Está con esa cifra. El error comparativo, cuando hablamos de error comparativo, estamos aplicando ese criterio. Lo podemos calcular. El error comparativo sería el valor experimental menos el valor teórico sobre, obviamente acá tenemos que poner en paréntesis, si no hay problemas matemáticos. Ustedes lo pueden hacer de otra forma si quieren, sobre el valor teórico. Ese sería el error comparativo. El error comparativo porcentual es este valor multiplicado por 100. ¿Qué pasó acá? Responde aquí. Ok. Ah, ya. Sería, en este caso, este valor de acá, multiplicado por 100. Pero, ojo, que es un número. Ahí sí. Estaba en unidades arriba de porcentuales. Ese era el error. Entonces, si estamos hablando de un error, mejor pongámoslo en 2%. Estamos diciendo que es un error.
Entonces tiene una cifra significativa. Entonces se alejó un 2% del error comparativamente teórico. ¿Ya? ¿Por qué se pone otra columna? Porque idealmente esto se aplica con valor absoluto. Hay una función que se llama absoluto que aplica el valor absoluto del número. Nuevamente está en porcentaje, lo vamos a dejar así en general. Ahí está el 2. Finalmente tenemos esta tabla de resumen respecto a los 3 experimentos anteriores. ¿Ya? Una pregunta, Martín Vélez. Martín Vélez. Una pregunta. Tú hiciste otro experimento, los dos, ¿cierto? Los HT, ¿cierto? Las dos HT anteriores. Sí. Ya. La primera HT, por lo que tengo acá, arroja un valor. Vamos a completar esta tabla que está acá. De G de 9,8, ¿cierto? De 9,8 y... ¿Qué pasó? Disculpen aquí. Acá estoy. Me enredé un poco. De 9,8. El error de 9,8 está acá. Es el 0,1. 0,1. Acá está el experimento 2, donde hubo un error de un dato de 9,78. Y en esta parte hubo un error de 9,8. Acá un 0,2. Y el experimento 3, el que estamos aquí calculando, que dio un 9,6, con un error de un 0,1. Ya, Martín. Ahora sí viene la pregunta, disculpa. Los errores relativos, ¿cómo se calculan acá? Dividiendo el error por la medida directa, ¿no? ¿Sí? Digo, ¿por qué? 9,8. Claro. Toman ahí. Da eso. Después toma el valor anterior. Por 100. Por 100. Y voy a poner así de esta manera. Si quieren lo puedo dejar así. No es malo. Simplemente tengo que copiar. Le vamos a poner más cifras. Ahí está. En ese sentido, Martín, en ese sentido, ¿cuál de los 3 experimentos es menos preciso? Todos tienen la misma precisión. Pero fíjate que a cierto punto hay una cifra de diferencia. Ah, sí, claro. En ese sentido, ¿cuál es el menos preciso? Los que dicen 10,2. Eso es más preciso.
Porque es más pequeño el rango de donde se encuentra la medición. ¿Cierto? ¿Y cuál tiene el rango más grande de medición? 10,4. Relativamente. Es el menos preciso. ¿Ya? Ok. Para el error comparativo, tenemos un valor referencial, que igual es bueno que aprendamos lo siguiente. El valor referencial es experimental. Como puse lo experimental, le voy a poner acá, es experimental, menos el teórico. El valor teórico. Ahora, porque voy a propagar esta fórmula varias veces, voy a dejar esto con signo peso en ambos lados de la letra. Sigo escribiendo, abro paréntesis, cierro, por ese lado lo divido en el valor nuevamente teórico. Está acá. Lo voy a fijar de nuevo porque es un valor fijo para todos los valores que voy a aplicar. Apreto Enter y lo propago. Profe, ¿Sí? ¿eso no va con valor absoluto? Sí, también va con valor absoluto. Lo voy a entregar inmediatamente con valor absoluto. Es buena idea. Toma el valor absoluto acá. Por ese lado. Falta un paréntesis, parece. Ahí está el valor absoluto aplicado. Y cambió. Y ahí está. Entonces, respecto al valor teórico, ¿cuál es menos exacto? Preguntémosle a Maximiliano. Sería el ajuste lineal. El experimento 3. Exactamente, el que está más lejano porcentualmente del valor teórico. Eso en términos de precisión y exactitud. O sea, si usted tiene un experimento que tiene alta precisión, es que todos sus datos están bien enfocados finalmente, que tiene poco error el experimento. Eso sería más exacto. Pero en términos de precisión, es qué tan bueno es respecto al valor esperable teóricamente. Bueno o malo. Eso. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna duda que les quede? Bueno, voy a mencionar, recuerden que esto está citado, están todos los valores, por ejemplo, fíjense la precisión de este instrumento. O sea, cuando dicen un 1% es preciso, en realidad, para cierto tipo de experimentos la gravedad es muy importante. En densimetría, que es una forma de ver o analizar los terrenos, para ver si hay terrenos que tienen napa. Es súper importante conocer la gravedad a una alta precisión y exactitud, claro. También en los cálculos de sismología también es muy importante, se usan bastante. Estas fórmulas son referentes, por ejemplo, a que hay una variación a este valor, no sé si una millonésima, me parece que anda por ahí. Cambia este valor según la latitud. Y Chile es realmente un país con mucha rango de latitud. Entonces, es un valor que varía bastante. Que miren, fíjense bien, 9,79, un montón de cifras y llega a otro. Entonces, también sirve mucho para la ubicación, la gravedad, como varía. La Tierra no es
no es una esfera, sino tendríamos toda la misma gravedad. Si fuese una esfera perfecta, como no lo es una geósica, una forma única, que se llama geósica. Esto es muy útil. ¿Por qué viene esa pregunta, Martín? Por el HT3, profe. ¿Ya? ¿En qué punto? Es que el archivo que usted ocupa a los que nos dan nosotros son diferentes. Ah, ya. Por eso. Ok, ya entiendo. El volumen es igual a la masa dividida en la densidad. Densidad más partido por volumen. Sí, lo es. Ahí le Bueno, vale, profe. Gracias. de nada. Bueno, espero que le haya respondido todas las preguntas que van a tener más adelante. Les aconsejo que a partir de que ya resuelvan esto, entreguen su HT3, después de una evaluación que es todo esto, con la fórmula, es importante que se aprendan cada fórmula. Además, luego vuelvan al manual de laboratorio considerando ya todo esto más claramente y resuelvan sus dudas respecto a precisión y exactitud, que es un concepto que se utiliza siempre. Y con eso van a estar bien fuertes para que luego es la evaluación siguiente, ¿ya? Muchas gracias. Yo me despido por el momento. Como no me conocían, mi correo también está en aula, es rodrigo.moralesc@ucm.cl. Nos vemos quizás más adelante. Cualquier cosa, cualquier pregunta me la hacen nomás al correo y yo le voy a responder la medida que pueda. ¿Ya? Nos vemos. Hasta luego, profe. Buen día. Chao.